Lo primero que os tengo que decir a todos los que estamos aquí es que bienvenidos al siglo XXI, ¿vale? Por si alguno todavía no se había enterado, estamos en el siglo XXI. Claro, a no ser que trabajes en educación, donde todavía arrastramos algunas prácticas, pedagogías, metodologías más propias del siglo XIX o incluso XVIII que del siglo XXI, ¿vale? Pero ahí estamos, intentando adaptarnos a un siglo nuevo del cual sabemos muy poco, porque si no me equivoco todos nacimos en el XX, ¿verdad? Y arrastramos todavía algunas inercias del siglo XX, como por ejemplo tener televisión en casa. Es posible que uno todavía tenga televisión en casa, ¿no? ¿Os acordáis de aquel aparato tan del siglo XX, donde te tragabas todo aquello que te daban sin ningún criterio, ¿no? Había una programación y todo, a ver qué ponen, ¿no? Recordáis que eso lo hacíamos en el siglo XX, antes de que llegaran las plataformas como Netflix, HBO, YouTube, ¿vale? Entonces todavía arrastramos inercias y hay gente que todavía usa televisión, hasta tiene un teléfono fijo en casa, cosas así. Pero estamos ya en el siglo XXI, del cual sabemos muy poco. Sabemos algunas cosas, sabemos que es un siglo tecnológico y cada vez más tecnológico, que es un siglo en que justamente por esa nueva tecnología que está invadiendo, lo virtual y lo real cada vez empieza a definirse con menos claridad y no sabemos muy bien cuando hablamos de qué hablamos, si de algo real o de algo virtual, que justamente va a una velocidad impresionante y en esa velocidad va configurando un proceso que llamamos global, que es diferente de esa globalización que hablábamos en el siglo XX, que se refería solamente a lo económico, sino que ahora vivimos realmente una aldea global. Realmente hay un cambio de ciclo, o sea, el péndulo ha llegado hasta el final de su recorrido y inicia una nueva etapa. Un camino de vuelta en el cual vamos a volver a ver algunas cosas que ya habíamos visto y otras van a ser nuevas en ese nuevo recorrido. Pero definitivamente es un cambio de ciclo, las cosas han cambiado. En ese cambio de ciclo hay tres elementos que me parece importante reseñar como concepto, ¿no? Que están afectando a nuestros alumnos y que por eso es importante tenerlo. El primero es el aumento de la esperanza de vida. Alguno dirá, ¿qué tendrá que ver esto con la interioridad, con los niños y tal? Bueno, pues el aumento de la esperanza de vida ha sido muy significativo en todo lo que ha sido el siglo XX, ¿no? Si veis la gráfica de cómo ha evolucionado la esperanza de vida en España entre 1901 y 2011, en 1901 la esperanza de vida era de 34 años. En el 2011 era de 84. Jamás en la historia de la humanidad ha habido un progreso de este modo en lo que significa la esperanza de vida. Entendemos que no todo el mundo se moría con 34 años, ¿no? Eso está claro, que había mucha mortandad infantil, muchas enfermedades, las guerras y tal, pero que actualmente la gente vive mucho más y eso lo percibimos. La vecina que he tenido yo, estos 5 años que he vivido en Cádiz, tenía 104 años y mis hijos tenían 4 y entonces me preguntaban, papá, ¿cuántos años tienes tú? Y dice, yo tengo 44, y mamá, 34, y la vecina, 104, y todo terminaba en 4, y al año siguiente era lo mismo, y ellos tenían 5, y mamá 35, y papá 45, y la vecina 105, y no se moría nunca. Y ahí sigue, y ha cumplido los 106. Entonces, un día me preguntan mis niños y dice, papá, ¿cuándo se muere uno? Y yo lo tenía claro, digo, pasados los 100. Eso seguro. Así que alargo la pregunta, ¿no? Y ya no me preocupo más de esto. Entonces ellos están muy tranquilos, no les va a pasar nada. Hasta por lo menos dentro de 100 años. Ya irán resolviendo lo que sea. Eso nos está dando un nuevo elemento, ¿vale? Que es la perspectiva. Vemos el mundo diferente. Y los jóvenes, nuestros niños, ven el mundo de manera diferente a como lo veíamos nosotros. Cuando yo era niño, yo vivía en un bloque muy grande, que teníamos 4 escaleras por 4 por 15 pisos y era una barbaridad de gente. Bueno, pues siempre había alguna esquela y recuerdo que la gente se moría con 62, 64, 65, ¿vale? A la gente se muere con 80 y tantos, 90 y tantos, con 100. Eso genera una nueva perspectiva y realidades como por ejemplo el matrimonio se iluminan de una manera diferente porque la gente dice ahora que se está casando más tarde, pero no es cierto. La gente se sigue casando al final de su primer tercio de vida. Antes se casaban a los 26, 27, ahora se casan a los 32, 34, pero sigue siendo el final del primer tercio de vida. ¿Por qué? Porque tienes mucho por delante. Y realidades como el divorcio cobran una realidad nueva. ¿Por qué? Pues porque si te casabas con 30 y te morías con 60, si a mitad te iba mal, bueno, pues igual te quedaban 15 años y dices, bueno, aguanto. Pero si ahora te casas con 30, a los 40 te empieza a ir mal y vas a vivir 100, es que te quedan 60 años con el mismo tipo.
Que no estoy animando a nadie a divorciarse. Sino que cobres perspectiva, se entiende, ¿no? O sea, la perspectiva es diferente. Dices, yo no voy a estar aquí aguantando 60 años. O sea, 15, sin hacerle caso, aguantaría, pero 60 años, no, o sea, empieza una vida nueva, ¿vale? Y esto lo pasa con los chavales. Y tú a los chavales dices, hay que traer esto para mañana. ¿Mañana? Anda que no hay días. Y puedo repetir o no repetir, o hacer una carrera y luego otra, y luego un máster. Esta mañana hablaba con los de cuarto de eso, que teníamos la jornada de reflexión, allí en la Casa de la Concha, y claro, ninguno se planteaba, que ya cumplen 16, había dos que ya los habían cumplido, y no os habéis puesto ya a trabajar. ¿A trabajar? Digo, tendrás que trabajar para pagarte los estudios, ¿no?, de bachiller. ¿Qué? Obviamente no, ¿no? Me pagará mis estudios todavía, el bachiller, la universidad, otra carrera, el Erasmus, el Orgasmus y lo que haga falta. O sea, nos vamos a ir hasta los 30 y tantos, ¿vale? Hay una nueva perspectiva, este sería un elemento. El segundo elemento es la revolución de Internet. Yo creo que esto lo tenemos claro, que desde que entró Internet ha cambiado el mundo totalmente. O sea, ninguno de nosotros baja la ventanilla ya para preguntar dónde está según qué calle. Utilizamos una aplicación móvil con un GPS en el cual nos guía hacia donde tengamos que estar. No buscamos la información en una biblioteca, utilizamos Google o lo que haga falta, ¿no? Llega un momento en que ni el mismísimo Dios se aclara con esto de Internet, ¿no? Ya los conceptos han cambiado y seguir a Jesús, hacer un follow, ya es otra cosa, ¿no? Realmente el mundo ha cambiado con Internet y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y de cómo estudiamos nosotros a cómo estudian los chavales, es otro mundo, ¿vale? Y finalmente el tercer elemento es el de las tecnologías exponenciales. Las tecnologías exponenciales son, en realidad, casi todas las tecnologías que están creciendo a un ritmo frenético. Si vemos una gráfica de cómo crece el conocimiento humano, ¿no?, cómo está evolucionando el conocimiento humano en la línea inferior, esto sería lo que va avanzando, el progreso en el ser humano, la evolución y la capacidad de procesamiento que tenemos, ¿vale? La línea superior indicaría la capacidad de procesamiento de un ordenador. Se espera que para el año 2020 una computadora tenga la capacidad de procesamiento de todo un cerebro humano. Se espera que para el 2050 tenga la capacidad de procesamiento de datos de todos los cerebros humanos, o sea, de unos 7.000 millones de cerebros humanos. Esto es una barbaridad. Esto lo que genera es una brecha muy, muy grande entre cómo están avanzando las tecnologías y a qué ritmo avanza nuestro conocimiento. Y esto lo que está provocando son cambios muy, muy rápidos. O sea, siempre ha habido cambios, siempre. El mundo va en constante cambio y se trata de adaptarnos, ¿no? Pero los cambios van ahora a un ritmo tan frenético que puede que nos volvamos locos. Como decía el amigo, no es el más fuerte, sino es el que es capaz de adaptarse, ¿no? Como decía, no, Darwin, ¿vale? Era el que decía, bueno, la adaptación tiene que ver con la supervivencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo en los colegios para adaptarnos a todo eso? Bueno, nos hemos metido todos en un barullo de innovación, ¿eh? Están todos los colegios, hace unos años fue la calidad y ya pensábamos que íbamos a perder la cabeza con aquello, ¿no? Y todos con la calidad y el sello y el otro y no sé qué. Y ahora es la innovación. Y algunos colegios se han puesto de moda y se hacen tours a los colegios. Lo digo de WhatsApp, pero yo he ido a esos tours, ¿vale? A Barcelona, a ver, el colegio tal, el colegio cual, a ver cómo es aquello, impresionante. Congresos educativos, escuelas católicas, ¿no? Este fin de semana están con eso. La innovación, ¡guau! Y aquello es un show que dices, no sé si ir a ver U2 o el próximo Congreso de Innovación Educativa, es una pasada, ¿no? Entonces, nos meten ahí el cooperativo, las inteligencias múltiples, el PBL, la calidad, las rutinas de pensamiento, el aprendizaje servicio, el voluntariado, la pizarra digital, la pastoral, y el último día fue la mediación, ¿no? ¿No os parece que esto está saturando un poquito la cosa? Sí, ¿verdad? Pues la cuestión es que ahora llega el plan de interioridad, por si os faltaba poco, ¿vale? Ahora viene el plan de interioridad. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues el esperado, ¿no? Así vamos a quedar la mayoría de los profesores. No se puede esperar otra cosa, esto es lo propio. A no ser que descubramos que de lo que estamos hablando es de herramientas, simplemente de herramientas. Que no se trata de que tienes que hacer todas las cosas
en la clase, ¿no? Que parece el número aquel del circo, hace mucho no voy al circo, pero creo que todavía se mantiene, el de los palos chinos, que se pone un plato en un palo y lo van moviendo, ¿no? Y parece que uno va y ya lleva 100 platos, y estás algunos, cooperativo, inteligencias múltiples, lo otro, y uno dice, a ver si encuentro un ratito para dar clase, ¿no? De tantas cosas que tengo que hacer. En vez de vivir en esa perspectiva, son herramientas. O sea, si tú con el destornillador de toda la vida, porque le tienes cogido el pulso al asunto, tú atornillas mejor que el otro con uno eléctrico, tú tiras con el de toda la vida, ¿vale? Si tú en vez de usar una sierra eléctrica usas el cuchillo de cortar la carne en casa, pero te sirve, pues tú tiras con el cuchillo. La cuestión es el resultado. Todo lo que estamos utilizando son herramientas, y en lo que nos estamos fijando es cuál es el resultado final, qué es lo que queremos. O sea, al final, ¿qué es lo que quieres? Lo que quieres es un ser humano integrado. Estamos educando niños para que se conviertan en hombres, niñas para que se conviertan en mujeres, que cambien este mundo y que lo hagan un poquito más habitable. Tampoco es... O sea, es mucho y a veces poco. Quiero decir, se define rápidamente. La cuestión es qué herramientas tenemos y qué herramientas utilizamos, ¿de acuerdo? Y de la que estamos hablando ahora es justamente del plan de interioridad. ¿Cómo educar entonces a esta generación? Necesitamos un cambio de perspectiva. Entonces, lo primero es entender qué es educar y qué es lo que queremos formar. A nivel intelectual, a nivel académico, yo creo que más o menos ya lo vamos manejando un poquito mejor, que no se trata solamente de contenidos. Si os pido que penséis en una persona, en un personaje muy inteligente, ¿en quién pensaríais? ¿En? Nadal, el tenista. Nadal, el tenista. Vale. Einstein, ¿no? Vale, sí, la mayoría pensamos en Einstein, ¿no? Sí. Me has descolocado, ¿eh? No me ha descolocado, porque bueno, nadie pensó en Paris Hilton, ¿verdad? Sin embargo, Paris Hilton tiene un coeficiente intelectual de 132, es superdotada a nivel de lo que marcan los test de inteligencia, ¿vale? Entonces, lo que no sabemos qué hace con esa inteligencia que parece tener, o que los test reflejan, ¿vale? Pero Susana no estaba desencaminada, lo tenía también pensado, ¿vale? Digo, solamente Susana pensó, pero Rafa Nadal, ¿le tenemos por inteligente o no? Sí. Manos arriba, sí. Es un tío que resuelve sus problemas, lo que se dedica es jugar a tenis, es el mejor, ¿no? Y luego, más o menos, a mí, por lo menos, mi apreciación, no sé, no todo el mundo comparte mis gustos, me parece que es un tío educado, ¿no? Sabe perder y sabe ganar, felicita siempre al rival, no hace cosas raras, habla bien inglés y tiene varias empresas que está gestionando bien. No sé si las lleva él, llevan su nombre o él pone el dinero, ¿no? Entonces, tonto no me parece que ha resuelto sus problemas, ¿no? Sin embargo, tuvieron que aprobarle cuarto de eso, porque obviamente se dedicaba al tenis y no iba a clase. Entonces, era solamente el tenis, al final le pasaron, ¿vale? Entonces, no es el nivel académico, y eso creo que lo tenemos claro, ¿no? Decía Ken Robinson que los test de inteligencia solamente miden la capacidad de hacer test de inteligencia. Es decir, si los haces muchas veces y te entrenas, terminarás haciéndolos mejor. Lo que pasa es que como solamente lo haces una vez, este es tu nivel. Vale, pues lo que tú digas, pero tú déjame practicar, ya verás cómo elevo el nivel, ¿no? Gracias a Dios vino... bueno, si pregunto entonces, con este criterio, ¿no? Si pregunto, ¿cuántos sois inteligentes aquí? ¿Cuántos levantamos la mano? ¡Wow! A ver, Sí que está mal la cosa. como no vamos a ser inteligentes, no sabemos. Oye, cada uno... Ahora voy a preguntar cómo tiene cada uno la autoestima también. Ah, vale. No, eso no es levantar la mano. Levantar la mano es esto. Mucho, pero... Y luego os explicaré... Por eso levanta el dedo. Antonio, eso es señalar. Eso es señalar a Dios que está bien para una persona de fe como tú. Ahí está el jefe. Vale, pero levantar la mano es esto, ¿vale? Y luego os explicaré por qué se levanta así la mano. Vale. Pero efectivamente, si pregunto cuántos sois inteligentes, el número de manos levantadas es inverso al curso al que te dirijas. Si tú preguntas en infantil, ¿cuántos sois inteligentes? Pues yo, y hasta pegan saltos. O sea, están convencidísimos. Si tú preguntas en primaria,
yo, ya saltan un poquito menos. Si preguntas en secundaria, la mitad se descartan. En bachiller, ya ni te cuento. Y en la universidad, ni vinieron a que les hiciéramos la pregunta, ¿no? Porque el sistema educativo que tenemos funciona un poco así. Va descartando a toda la gente que no es inteligente según esos parámetros que hasta ahora hemos manejado como inteligencia, ¿no? Bendito Dios que llegó Howard Gardner con el modelo de inteligencias múltiples y nos dio una nueva definición que yo creo que es mucho más apropiada, ¿no? Sin descartar lo otro, o sea, obviamente también nos marcará algo, pero inteligencia sería la capacidad de resolver problemas y o de elaborar productos que sean valiosos a una o más culturas. Entonces, si tú estás aportando algo a la sociedad, tú eres inteligente. Si además resuelves tus problemas, ya ni te cuento. De hecho, eso es la felicidad, ¿no? O sea, que tú estés bien, que no tengas problemas, o que lo que tengas, los soluciones, y que además aportes algo. Yo creo que esto es lo que queremos para los chavales, ¿no? Y con ese modelo de inteligencias múltiples que todos manejáis, porque ha habido formación sobre eso, supongo, ¿no? Vale, en el rollo hay 8 inteligencias y cada uno destaca más en una o en otra. Después añadió, el propio Gardner añadió la inteligencia espiritual, y aquí en España Francesc Torral, que es este tipo con esa cara de estoy pensando en Dios, efectivamente, generalmente lleva esa cara. Además tiene una voz así cuando habla en una conferencia, es una cosa... Estuve en una conferencia suya en Cádiz y me hizo mucha gracia, era en el Colegio de las Esclavas, y entonces pues estuve hablando con él, con la directora del colegio, y claro, había lleva como una especie de aura de hombre espiritual, y bueno, el tío ha escrito muchos libros, yo creo que sí que es una persona espiritual, pero tiene una voz así y habla muy despacio, y entonces te da como una sensación de que viene Dios pisando fuerte, ¿sabes? Y entonces el hombre decía, es la primera vez que he estado en Cádiz. Y la directora del colegio le miraba así y decía, ¡cuánta luz! ¡Cuánta luz en esta ciudad! Claro, pues, habéis estado en Cádiz, ¿no? O sea, Cádiz tiene muchísima luz, pues, es muy chiquita y todo rodeado de agua, se refleja mucho el sol y es verdad que hay mucha claridad. ¡Cuánta luz! Se va el hombre ya para hacer la charla y me dice la mujer, me dice, ¡qué espiritual es, eh! ¡Qué espiritual! Claro, viene cualquier turista y dice cuánta luz hay en Cádiz y no es espiritual, pero esa voz, y habiendo escrito estos libros, ya eso tiene... Digo, bueno, pues está bien, vale, entonces... Bueno, recomiendo sus libros para tratar el tema de inteligencia espiritual. Pero hagamos el mismo recorrido que antes. Piensa en un personaje muy espiritual, probablemente nos salga este, ¿sí o no? Bueno, este o cualquier otro, pero bueno, este nos vale. Igual que Einstein, como modelo de inteligencia, el Dalai Lama, tan bueno que es. No hemos leído nada del Dalai Lama, que no. Pero qué bueno es, la paz, ¿no? O sea, hacemos una serie de relaciones, no sabe uno muy bien por qué, pero bueno, nadie sabe cómo se llama, el Dalai, ¿no? Y de apellido Lama. Claro, de toda la vida. Vale. Y a la pregunta, ¿cuántos sois espirituales? Ahora, ¿cuántos levantamos la mano? Tímidamente. Sí. Bueno, ¿por qué no? ¿Vale? Y resulta que ocurre lo mismo, que el número de manos sigue siendo inversamente proporcional al curso en el que te dirijas, porque tú explicas lo que es ser espiritual a un niño, ¿no? Y dice, yo, y en infantil todos son espirituales, todos son una barbaridad de profundos, todos son, vamos, Santarsicio, ¿no? Vale, y en primaria, pues bueno, ahí la llevo. Mi madre dice que no soy tan bueno, ¿no? Ya en secundaria ni te cuento. O sea, lo pregunté el otro día en la jornada y ni uno, ¿vale? Y os hago la misma pregunta que antes con Nadal y con el otro. ¿Quién de estas dos personas consideras que es espiritual? ¿Vale? Tenemos ahí un activista de Greenpeace, recién detenido por la policía. Esto igual os acordáis, fue hace 4 años o así. Bueno, como de costumbre, ¿no? Los de Greenpeace se subieron al frontispicio del Parlamento, ahí el triángulo este, allí para una protesta por una ley que se iba a aprobar, creo que era el tema de las costas o algo así, aprovechando que había unos andamios en la fachada del Parlamento, subieron allí y le detuvieron. Y al otro lado tenemos al humilde Papa Francisco, ¿no? Que cuando va a Santa Marta a la capilla se sienta al último. El fotógrafo estuvo atento ahí, ¿no? Generalmente se sienta delante, pero... ¿Cuál de ellos sería espiritual?
Hombre. ¿Eso que son 2 cervezas que pides o...? Gracias, sí, Yo creo que los dos. ¿El de Greenpeace? ¿Los 2? ¿Los 3? ¿Todo? ¿Los policías también? ¿El fotógrafo que pilló la instantánea? ¿La poli? Es que no lo Vale. Es que no lo conocemos. No lo conocemos, efectivamente. Y nuestra tendencia es a dar por supuesto en una persona que hace oración, que está en la iglesia y tal, dar por supuesto su espiritualidad, ¿no? Cuando, como si no hubiera habido papas. Vamos a hablar de eso. Y ya se le quita las ganas de ponerle Borja de nombre a un niño, pero bueno. ¿Hay alguno? Pincha Bueno, alguno igual es por ahí. Igual es por ahí. No, pero... No, pero Dios siempre rescata todos los apellidos. Y de aquella familia Borgia sacó a San Francisco de Borja, un tercer jesuita. O sea, eso fue calidad. ¿Eh? Y ahí levantó... Claro. Vale. Vale, efectivamente, damos por supuesto la espiritualidad en una persona de iglesia y tal, y no la damos tan por supuesta en una persona reivindicativa y tal. Curiosamente, al tipo lo conozco. Fui tutor suyo de prácticas de educación social en Guatemala. Sí, o sea, yo estaba viendo la televisión aquel día, el telediario, y de repente digo, ese es Javi. Digo, ¿ese es Javi? Dice, sí, es Javi. Y cogí el teléfono y llamé, claro, esto había sido por la mañana y era por la noche. Y me coge el teléfono y dice, saliendo de la Audiencia Nacional. Vaya susto que nos han metido. Lo conocí haciendo el Camino de Santiago, una persona realmente profunda. No es creyente en cuanto que confiese la fe católica, ¿vale? Pero una persona realmente con mucha vida interior. Lo conocí haciendo el Camino de Santiago. Luego estuvimos haciendo algún proyecto voluntariado juntos en Granada. Y adelante. Y finalmente me pidió que fuera su tutor en unas prácticas en Guatemala y tal. Y muy bien, ya está. Y sigo colaborando con él, que viene a monitorear mis campamentos y cosas así. Es una persona muy espiritual, pero no lo damos por supuesto, ¿vale? Igual que no damos por supuesto que Paris Hilton sea una persona inteligente, nos cuesta esto. Entonces, la cuestión, y ahora vamos con el primer ejercicio, sería... ¿Seríamos capaces de diferenciar conceptualmente entre espiritualidad, fe y religión? ¿Cuál de esas 3 imágenes correspondería a cada uno de los conceptos? Esto es la Sagrada Familia. Sí. La Sagrada Familia de Barcelona, por dentro, nuestro amigo Lama y una procesión... ¿En Jerez? Venga. ¿Cuál sería espiritualidad? No lo sé, no hay una respuesta correcta. ¿La espiritualidad cuál? La izquierda. La Sagrada Familia, espiritualidad. Ese ambiente, ese... El recogimiento, lo que evoca, ¿no? Sería espiritualidad. Sin embargo, para otros, espiritualidad sería el Lama, ¿no? Sí. ¿Y esto sería espiritualidad? No, religión. Para ninguno. Para estos, religión. Depende. Yo sabía que por ahí pinchaba también. Depende de qué vaya debajo y cómo lo ejercite. Depende de cómo lo vivas. Si lo vives desde un punto de vista de tradición, si lo vives desde un punto de vista de espiritualidad, depende. Ajá. Vale. Es mucho que no tradición, pero creo que tiene que ser un componente importante de fe, porque en alguna... Debería. Pero que en muchas hermandades te tiras 12 horas así vestido con una secretaria de parto. Eso hay que tener fe, ¿no? Un poquito, digo yo. O otra cosa. A ver, Igual es... Y en el Bueno, No, eso es como lo del pasaje. Es como lo del pasaje de Pedro, que no se sabe dónde señalaba Jesús cuando le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Que lo mismo le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra, o sea, que una cuestión de cabezonería, o igual señaló una piedra en el suelo, o igual se señaló a sí mismo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo, si inventan la máquina del tiempo, quiero ir a esa escena, porque se van a esa y lo de Lázaro, ¿no? Cuando sale fuera, el susto que se debieron llevar.
Ah, bueno, ya el concierto de U2 de los 80. Tres sitios que tengo pensados para un viaje en cine. Vale, o sea que no está tan claro, ¿no? Es que depende. Ahí está. Vale, pues vamos a hacer un ejercicio. ¿Papel y boli tenemos todos? Sí. ¿El que no te lo pida? ¿Boli? ¿Más bolis? ¿Qué son de regalo? Olvídate. ¿Alguien más? Vale. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Se llaman los pilares de la vida interior. Quiero que hagáis 3 columnas, no que dibujéis estas 3 columnas, sino que hagáis que dividáis la hoja en 3 columnas, ¿vale? Y van a ir apareciendo una serie de conceptos, ideas, nombres o lo que sea, ¿vale? Y quiero que, según el criterio que Dios te dé a entender y la gracia del Espíritu Santo te asista, tú coloques cada cosa en una columna, ¿vale? O sea, lo mismo que hemos hecho con las fotos, con las cosas que vayan apareciendo, siguiendo el criterio intuitivo, ¿vale? Lo que quiero es, a ver, ¿dónde metemos cada cosa? Y luego lo vamos a compartir con el de al lado. Entonces, yo os comparto una definición igualmente incompleta, pero que a mí me ha servido durante mucho tiempo para aclararme y sobre todo para no pelearme con nadie, ¿vale? Y es, la espiritualidad se mueve en el ámbito de la pregunta. No es la pregunta interna, pero sí se mueve en ese ámbito. Me explico. Todo ser humano tiene una inquietud de trascendencia, del más allá, de lo que sea, ¿no? Y se hace una serie de preguntas que son las preguntas filosóficas de toda la vida. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Y qué hay después de la muerte? ¿Vale? Esas 4, y bueno, ¿cuánto está el kilo de pollo? Las 5 preguntas fundamentales del ser humano. Y no sabemos de dónde viene esa pregunta. Esta es la cuestión. No sabemos por qué nos hacemos esa pregunta. Y eso nos hace pensar en que tiene que haber algo más, porque yo no me hago esa pregunta a mí mismo, me brota del interior. Y me brota cuando miro un atardecer, y me brota cuando tomo un café con un amigo. ¿Y qué es la amistad? Yo qué sé. Pero es eso que surge cuando estoy con alguien a quien quiero. ¿Pero qué es querer a alguien? Pues tampoco lo sé, ¿vale? Pero de ahí me brota algo que es, ¿y por qué quiero a la gente? ¿Y por qué soy así? ¿Y por qué necesito estar con otras personas? A fin de cuentas es quién soy. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿No? La espiritualidad se mueve en ese ámbito. Todo lo que nos ayude a hacernos preguntas, todo lo que nos lleve a ir más allá, porque es la pregunta la que nos guía, no son las respuestas. Las respuestas son la línea de meta, ¿no? Y la pregunta es la que nos va guiando. Es, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Vamos a ver. ¿Por dónde llegaré? Una vez que sé por dónde llegar, ya no hay más, o sea, se acabó, ¿no? Entonces la pregunta es la que nos guía. Y la espiritualidad se mueve en el ámbito de la pregunta. Son esas preguntas internas que tenemos, todo lo que nos suscite preguntas, dudas, reflexiones, ir más allá de lo aprendido, tendría que ver con la espiritualidad. La fe, por su parte, se movería en el ámbito de la respuesta. Es decir, a la pregunta, por ejemplo, clásica de ¿qué hay después de la muerte?, yo puedo dar muchas respuestas. Y puedo decir, pues después de la muerte hay resurrección. Yo seré yo mismo, no sé de qué manera, pero seguiré siendo yo. Volveré a la vida, de alguna manera. ¿Vale? Pero puedo dar otra respuesta, que es, bueno, hay reencarnación, ¿no? Y pues volveré a ser, pero seré otro ser diferente, de más alto nivel o de más bajo nivel, ¿no? Puedo reencarnar en vaca y terminar en una corrida, o puedo terminar en ratón, o reencarnarme en folio, no sé en qué, ¿no? Pero hay otra existencia diferente. Sería otra respuesta. Otros responden a la pregunta sobre la muerte, responden que hay un paraíso lleno de vírgenes. Nunca he entendido esa parte, ¿vale? ¿Cuánto duran las vírgenes como vírgenes? ¿O qué pintan como vírgenes? No he profundizado en ese punto, pero bueno. Ahí está, un paraíso. Hay un paraíso donde hay cosas interesantes. Y estás allí no sé cuánto tiempo. Para otros no hay nada, ¿no? Para otros, después de la muerte no hay nada. Para otros hay una disolución en el absoluto, en el ser, en... Vete a saber. Y dependiendo qué respuesta des, te agrupas con unos cuantos miles de millones de personas, ¿vale? Y serían
lo estáis viendo, ¿no? El esquema que estoy siguiendo serían las 5 grandes religiones, prácticamente, ¿no? O sea, los hindúes se mueven más en el ámbito de la reencarnación, los cristianos creemos en la resurrección, los musulmanes creen más en un paraíso, los budistas en una disolución, en el absoluto, una unión con el ser, ¿vale? Son respuestas. ¿Alguno sabe qué es lo que hay de verdad? Es tu respuesta. Lo que pasa es que como muchos hemos respondido lo mismo, los hemos agrupado y hemos decidido a eso llamarlo religión. Entonces, la expresión de la respuesta sería la religión. O sea, el cómo expreso yo aquello en lo que creo. Entonces, yo tengo una serie de convicciones. A las preguntas profundas de quién soy, pues soy un hombre y soy igual que una mujer. Creo una igualdad del ser, ¿no? No solamente de derechos, sino que somos iguales. Pero esa respuesta la he formulado también porque la he aprendido. Porque Dios nos creó, hombre y mujer, a su imagen y semejanza, a los dos. Entonces, he llegado yo por mi camino más o menos a esa respuesta y luego la he encontrado escrita y me he apuntado a eso. Digo, ¿me convence esto? Cuando yo digo que sigo a Jesús de Nazaret, es, por una parte, porque es lo que he aprendido, ¿no? De mi religión, me lo han enseñado. Pero por otra es, lo he leído y después de preguntármelo en mi adolescencia, cuando, ¿esto qué será? ¿Qué no será? Yo no entiendo nada, no me creo nada de todos estos curas. Me he ido convenciendo el mensaje del Evangelio y digo, yo a esto me apunto. Y cuando veo que los que dirigen el cotarro y dicen lo que es y lo que no es de ese Evangelio y no coincide con la respuesta que yo he dado, me cabreo porque digo, a mí esto no me suena que sea la respuesta a la que yo he llegado. Porque entonces estamos discutiendo de religión. ¿Se entiende? La espiritualidad sería la pregunta, la fe sería la respuesta y la religión sería la expresión de esa respuesta. Que fijaos que, curiosamente, es lo que menos se mueve y lo que más se podría mover. O sea, ¿qué más da? Que celebremos la Semana Santa, como lo hacemos aquí en Andalucía más tradicionalmente, ¿no? Con nuestros pasos, nuestros nazarenos, las velas, el incienso y la música, o que lo hagamos jugando un partido de pádel. Un partido de pádel, claro, como eso no lo hemos hecho nunca, nos suena rarísimo. Pero si tú consigues darle simbolismo al partido de pádel, podría tener sentido. ¿Qué cosas más raras dices? Sí, tan raro como montar un Cristo en un paso. O sea, son expresiones que hemos ido cogiendo. La pregunta es, ¿de qué se trata? ¿Se trataría entonces de fomentar la espiritualidad, de educar en la fe o de enseñar religión? Obviamente la respuesta es las tres. No hay una sin la otra. Sin embargo, sí que hay un camino que tiene más sentido. Y es, lo propio sería estimular la espiritualidad en los chavales desde que son muy chiquitos para que se hagan preguntas, ¿sí o no? Que a esas preguntas ellos fueran encontrando sus propias respuestas y nosotros le ayudáramos con nuestro testimonio. Es decir, yo no te impongo mi fe. Tú me preguntas y yo te respondo lo que yo he encontrado como respuesta. Si te vale, ánimo. Y somos un montón que pensamos así, ¿no? A la pregunta sobre a quién seguir, como quién ser, mi respuesta a mis hijos es Jesús de Nazaret, pero no se la impongo. Yo le digo cuál ha sido mi respuesta, mi testimonio, por esto y por esto. Hay otros, ¿vale? Yo te voy a contar de Jesús, que es del que más sé y al que sigo. Entonces, primero hay una pregunta y después les das la respuesta. Y finalmente esa respuesta cobra sentido en una celebración que es comunitaria, que es lo que llamamos iglesia. La hacemos todos juntos. Sin embargo, si os dais cuenta, lo hacemos exactamente al revés. El niño es introducido en todo este mundo interior por la religión, nunca por la espiritualidad. ¿Por qué? Porque un niño con 3 años ya sale a la calle y ve las procesiones de Semana Santa. Lo procesiones por decir algo, ¿no? Como lo más externo que puedes ver cuando sales a la calle sin necesidad de entrar en una iglesia. Y entonces se pregunta, ¿esto qué es? Y ya le empiezas a explicar, y ya participan. Pero es que desde que están en infantil los vestimos de costaleros y les ponemos una peineta y los sacamos a la calle y van con su paso o pasito, ¿no? Claro, porque nos parece que es que... Y fijaros que no es disfrazarlos, es medio disfrazarlos, pero es también que se vistan como los vestimos nosotros en Semana Santa. Y le estamos introduciendo ¿en qué? En la religión, sin que haya ninguna pregunta ni ninguna respuesta. Hacemos el camino al revés. Después les metemos clase de religión, taca, 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 y apréndete esto. Y cuando llega el momento fuerte de las preguntas, que es la adolescencia y la pubertad, y se empiezan a hacer preguntas, entre que nos tenemos saturados y no les convence lo que les hemos contado,
y entre que les medio abandonamos en ese acompañamiento, porque ya no hay catequesis, a no ser que se enganchen a confirmación y no es en todos los sitios, los chavales se pierden y dicen, a mí todo esto me da igual. Y siguen practicando religión, algunos, otros nada, y se nos pierden ahí en un proceso interior que podría ser muy bonito, pero que por hacerlo al revés, quizá hemos perdido gente, ¿no? ¿Me explico? Por ahí va la cosa. Me pasó, un tanto como anécdota, los años anteriores estaba viviendo 5 años en Cádiz, y mis niños iban al colegio de los marianistas, San Felipe Neri, muy buen colegio, estábamos muy contentos con ellos, y me gustaba cómo llevaban la pastoral, ¿vale? Hacían una cosa bonita, que era el despertar religioso, lo llamaban. Y era una especie de trampa para los padres, ¿no? Una vez al trimestre nos convocaban a los padres y hacían un acto con los niños, donde cantaban una canción, hacían un mural, y todo era con los padres, ¿no? Y era todo de despertar religioso. Entonces íbamos todos los padres, y los niños salían a las 5, son a las 4, y era de 4 a 4 y media. Y la siguiente media hora, hasta las 5, los niños se iban, y el cura nos soltaba una charlita, ¿vale? Pues digo que era trampa porque no tenías escapatoria. Muy bueno el curita, lo hacía muy bien, era un tío más o menos joven, y bueno, la verdad que las charlitas que daba para los padres estaban bastante bien. La primera vez que fuimos, los chavales salieron y era el tema de la creación, ¿vale? Entonces habían hecho un mural, así toda la pared enorme, con cacharol y esto, y había árboles y arbustos, una casita, el sol, las nubes, ¿no? Entonces los niños habían aprendido una canción que era algo así como qué bonito es todo, qué bonito es las flores, el campo, las aves y el mar, y toda criatura Dios la ama sin parar. Una cosa así, ¿no? Una rima, o sea, 3 frases muy sencillas y tal. Pero claro, los papás, 3 años o 4 años, no me acuerdo si fue de 3 o 4 años, ¿no? Mira cómo mueve las manitas, qué descoordinación entre todos, ¿no? Impresionante. Hemos visto a los niños moverse, ¿no? Y cantar una canción de 2 frases. Pero se te calababa, lo ves allí y tal. Y mientras tanto, don Diego, que era tenían 2 maestras y un maestro que le decían don Diego. Don Diego, según iban cantando, él iba colocando las cosas que iban diciendo, los pájaros, las aves, y iba colocando pájaros en el mural, ¿no? Y tal, los árboles, y ponía un árbol, chan, 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 y volvía a repetir, y ponía más cosas, todo. Y entonces iba llenando el mural. Termina la canción y entonces el cura, que se había revestido con su árbol y con su estola como si fuera a celebrar misa, y eso me parecía ya un poco exagerado, les pregunta, bueno niños, y después de esta canción, una pregunta. ¿Quién ha creado todas estas cosas? Todo esto bonito que vemos, los árboles, los pájaros, todo esto, ¿quién lo ha creado? Y efectivamente la respuesta era evidente. Don Diego, ¿lo habían visto? Lo habían visto. No hay pregunta interior, ¿no? No hay una pregunta sobre quién ha creado el mundo. Tienen 3 años, no tienen la capacidad de hacerse esa pregunta. Meterles una catequesis sobre la creación es absurdo. Sin embargo, se la metieron, ¿no? No, hombre, don Diego no, don Diego ha creado esta, ¿no? La del mural. Pero la de ahí fuera, cuando salimos a la calle y vemos árboles y las nubes y el sol, todo eso, ¿quién lo ha creado? ¿Y cuál fue la respuesta? No. Si la de dentro la ha creado don Diego, ¿quién va a crear la otra? Don Diego también. Porque no hemos visto otro creador que no sea don Diego. Estamos hablando de 3 años. ¿Entendéis cuando me refiero a no hay preguntas? Claro, podría haber sido kitschy, pero ese solamente colocó la bandera del orgullo gay así súper grande y poco más. Vale, ¿entendéis? O sea, no hay pregunta ni capacidad de hacerse la pregunta, entonces estás metiendo eso con un calzo que no entra. No, don Diego no, a ver, pensad. Y había un chaval súper espabilado, que claro, creo que habíamos empezado en nombre del Padre, del Hijo y tal, no sé qué. Había en la sala, era una especie de capilla, ¿no? Un crucifijo y la Virgen. El cura iba como en misa. Y siempre hay alguno muy espabilado. Y entonces dijo, creo que lo sé. Digo, a ver dónde sale. Dice, Jesús. Digo, bien, bien. Y entonces el cura, ¿qué dijo? Bien. El padre. Efectivamente. No es Jesús, que es el Hijo, es Dios, que es el Padre. Digo, ole, ahora métele toda la teología de la Trinidad.
Ahí vas. Venga, del tirón. Cuéntalo del porón. Y entonces, claro, tío, se está metiendo él solo en un lío. Di que sí, en cuanto que ha señalado algo que tiene que ver con la divinidad, di que sí y tira. No, siguió. No es Jesús, porque Jesús es el Hijo, es Dios, pero... Y ya se queda así y dice, vamos a cantar otra vez. ¿Vale? Mira, esta anécdota es para reflejar que esto nos reímos cuando lo vemos en otros, pero a veces lo hacemos nosotros con los chavales en nuestra clase de religión, o cuando les proponemos una oración y todavía no están preparados, cuando no se están haciendo las preguntas todavía adecuadas, ¿no? Entonces, tener claro que el camino tiene que ver con las tres cosas, que es fomentar las preguntas, facilitarles respuestas, sobre todo de manera testimonial, nunca de manera impuesta, porque entra más fácil, no por otra cosa, ¿vale? Y enseñar todo el elemento cultural que tiene la religión, al cual no nos podemos negar. O sea, vivimos en una España católica, cristiana, con una tradición de muchos siglos, y no te puedes cargar todos los elementos que tienen que ver con nuestra sociedad. Forman parte de nuestra vida y regulan nuestra práctica, ¿de acuerdo? Entonces, las tres dimensiones se trabajan, estas tres dimensiones, fe, espiritualidad y religión, se trabajan desde un plan de interioridad, ¿de acuerdo? ¿Qué sería interioridad? Interioridad es todo aquello que está, obviamente, por dentro. Y por dentro está todo, ¿sí o no? O sea, por dentro tenemos pensamientos, por dentro tenemos emociones, por dentro tenemos valores, tenemos creencias, tenemos sensaciones, tenemos ideas, ideología, identidad, el propio ser, los sentidos, que son como la puerta de acceso a todo eso, ¿no? Bueno, todo esto es un batiburrillo de cosas que tenemos por dentro. Un plan de interioridad lo que nos quiere ayudar es a organizar todo eso que pasa por dentro de manera que consigamos personas espirituales, es decir, que se hagan preguntas, personas creyentes, es decir, que tengan respuestas, y personas religiosas, es decir, que expresen y que aglutinen a su alrededor una comunidad en la que se sientan a gusto y en la que llevan a gusto porque expresa su fe. ¿De acuerdo? Todo esto se organiza en esta espiral. ¿De acuerdo? Hablaríamos del mundo interior como una espiral que va ganando en profundidad, que pasa varias veces por el mismo sitio, pero a cada paso lo hace de una manera más profunda, ¿no? El símbolo sería Moisés en el Éxodo, 40 años dando vueltas por un desierto y pasando por la misma roca. Y dice, esta roca para mí que ya la he visto, ¿no? Y dice, sí la has visto, pero tú ya no eres el mismo. La roca sigue siendo la misma, pero tú ya no. Ya han pasado 2 años y te han pasado cosas, ¿vale? Entonces, en la parte superior estaría el límite con el mundo exterior, que es nuestro cuerpo, ¿vale? Y los sentidos, que son la puerta de entrada al mundo interior, a partir del cual captamos todo lo que pasa afuera. Lo exterior sería lo otro, y el interior soy todo yo, incluido mi cuerpo, ¿vale? Lo que expreso sería exterioridad, pero todo lo demás, en realidad yo soy todo un ser interior. En el segundo nivel estarían las emociones, tercer nivel los pensamientos, ¿se ve bien desde atrás? Sí, mucha luz. Después irían las creencias como agrupamiento de pensamientos, los valores, la identidad y el ser. Y en el ser he puesto aquí el tetragrama, que es como se escribe Yahvé en hebreo. Para los que no domináis el tema, el nombre de Dios no se escribía, ¿vale? Solamente lo podía pronunciar el sumo sacerdote una vez al año cuando entraba a lo más profundo del templo y entraba atado con una cuerda para que si lo decía y le caía el rayo y lo mataba, poder sacar el cuerpo, porque ellos no podían entrar. O sea, era como, es el innombrable, porque si lo nombras, lo defines. Si lo defines, lo acotas y ya no es infinito. Entonces, no se podía pronunciar el nombre de Dios, porque es el ser. Y este nombre, Yahvé, se traduce como yo soy el que está siendo, el que está siendo en todo momento. Yo soy el que soy. ¿Vale? Se traduce en muchas Biblias. Vale, ahí estaría Dios, el ser. Que para mi fe, desde mi respuesta, yo lo llamo Yahvé, o lo llamo Dios Padre, o Dios de Jesús, ¿vale? Pero que para otro puede ser Buda, o para otro puede ser Alá, ¿de acuerdo? Pero he puesto yo el nombre que sí que le doy, pero sería el ser. Y entiendo que probablemente si nos ponemos a hablar a este nivel ya, con cualquiera de otra religión, estamos hablando de lo mismo. Solo que por aclararnos, cada uno le llama de una manera, ¿de acuerdo?
Por marcar la temperatura, la parte de arriba, los sentidos, las emociones, corresponderían más a la parte de la religión. Los pensamientos, las creencias y los valores estarían relacionados con la fe, ¿no? Obviamente lo de las creencias está claro, ¿no? Lo que pienso sobre lo anterior sería fe. Y la espiritualidad estaría relacionada con la identidad y con el ser. ¿De acuerdo? Y entonces habríamos cubierto las tres dimensiones de las que hablan todos los libros de interioridad, que es la dimensión corporal, la psíquica y la espiritual. ¿Se entiende este esquema? ¿Es claro? Pues esto es todo lo que había que saber. ¿Eh? No, que digo que se entiende perfectamente como tú lo has explicado, pero que si yo tengo que poner todo eso en pie, no estoy seguro. ¿Ponerlo en pie cómo? O sea, tengo que explicarlo yo. No, pero tú no tienes que explicarlo. Si yo tuviera que transmitirlo tal y como lo haces, no estoy seguro de ser capaz. Claro, pero yo no quiero que vosotros lo transmitáis, no hace falta. ¿Vale? Yo lo que quiero es que entendáis cómo va, y ahora vamos a ir recorriendo los diferentes niveles para que veáis cómo cada nivel influye en el anterior y en el posterior. ¿De acuerdo? Cómo el cuerpo mueve las emociones, cómo las emociones mueven los pensamientos, pero cómo los pensamientos también pueden cambiar mis emociones. Entonces, vamos a ir viendo algunas actividades o algunos ejercicios que se pueden hacer de interioridad, ¿vale? Para trabajar los diferentes niveles y que sepamos qué estamos haciendo. Porque si estoy haciendo una práctica aquí, que era lo que preguntaba Begoña el otro día, ¿no? Algunos hablaban silencio, ¿vale? Pero el silencio, ¿dónde iría? Probablemente en los sentidos. Estoy acallando los sentidos, ¿vale? Y si hago un minuto de silencio, estoy trabajando ahí, para que nos concentremos. Pero, ¿y la inteligencia emocional? Iría aquí, pero todo ejercicio que tenga que ver con inteligencia emocional, con gestión de emociones, con reconocer emociones, iría por aquí. Pero una rutina de pensamiento también es un trabajo interior, ¿sí o no? ¿Dónde va? Pues iría, obviamente, en el nivel de pensamiento, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a ir recorriendo.